Un saludo a todos a este video de perspectivas económicas correspondiente a la primera semana de noviembre. Soy Osman Gordillo y hay dos imágenes que creo que son necesarias para mencionar lo más relevante que hay que tener en cuenta en la actualidad. Como primera medida, se va a conocer en esta semana la publicación de la inflación correspondiente al mes de octubre en Colombia y es muy probable, según nuestros cálculos, que se eh, siga con la caída importante en el anualizado. En este sentido, en únicamente 3 meses pasaríamos casi cerca del 9% a niveles que estarían cercanos al 6,60. La segunda imagen está más relacionada con las elecciones de los Estados Unidos y obviamente la gran volatilidad en los mercados que ese evento está generando. Todos creíamos que Donald Trump de una u otra forma no iba por usar alguna expresión, a dar la pelea. Pero básicamente las cosas actualmente muestran que las elecciones están muy parejas. Sobre todo después de lo que pasó el día viernes en el sentido de la reapertura de la investigación del caso de los emails de Hillary Clinton. Vamos a ver un poco más en detalle este tema a lo largo de este video. Bueno, como es usual, nuestra agenda va a tener al inicio de la presentación un resumen con los eventos más importantes que vienen y que acaban de pasar. Fíjense ustedes, estamos en esta semana que estoy señalando y en esta semana tenemos unos eventos que a nuestro juicio son realmente importantes. Por un lado, el día miércoles, la Reserva Federal va a reunirse y pareciera que ya de una u otra forma todo está listo para que se dé un aumento, no en la reunión de noviembre, como quien dice, no en esta semana que inicia, pero sí en la reunión de diciembre con 25 puntos básicos. Ahora, el día viernes se va a conocer el dato de empleo en los Estados Unidos y en teoría esa publicación podría reforzar o debilitar la posibilidad de una subida de las tasas de referencia en el mes de diciembre. Ahora, desde el punto de vista local, el día sábado se va a conocer la inflación en Colombia. Como lo mencionábamos, la tendencia es bajista y esto, a nuestro juicio, podría hacer que la política monetaria del Banco Central cambie. ¿Qué quiere decir? Que el Banco Central tenga la posibilidad de recortar tasas antes de lo esperado. Y todos estos eventos nos preparan para las elecciones de los Estados Unidos que se van a llevar a cabo el día martes 8. Y básicamente con lo último que está pasando, ese es el evento más importante de prácticamente el mes. Acá uno puede ver, como ocurrió con el Brexit, dos eventos importantes. Uno, la Reserva Federal, la reunión, y otro, un evento político. Recordemos que en el momento, en el mes de junio, el Brexit fue el evento político que hizo de una u otra forma cambiar las decisiones de la Fed. En esta ocasión tenemos una combinación similar y fíjense ustedes, en diciembre tenemos algo similar con el referendo de Italia y la Reserva Federal a mediados del mes de diciembre. Ahora, ¿de dónde venimos? Y con eso me refiero a cuáles son los eventos más importantes que han pasado en los últimos días. Fíjense ustedes, el día jueves de la semana pasada, el procurador en Colombia se eligió. El Senado tuvo esta labor. Y hay algo bien interesante y es que nos parece que la elección del procurador en Colombia muestra que el gobierno aún tiene una influencia bien importante en el Senado. Y esto es relevante teniendo en cuenta la reforma tributaria. ¿Qué quiere decir eso? Así como el gobierno alineó sus fuerzas en el Senado para elegir el procurador, creemos que es probable que el gobierno también alinee sus fuerzas para la reforma tributaria. Entonces,
este evento que pareciera político y poco relacionado con los mercados de capitales, creemos que es muy importante porque nos da una señal que el gobierno tiene una influencia clarísima en el Senado. El segundo punto, la Junta del Banco de la República mantuvo sus tasas estables, pero creemos que en cierta forma el lenguaje tiende a ser bajista, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver más en detalle a lo largo de este video. Y finalmente el crecimiento de los Estados Unidos por arriba de lo esperado, nuevamente creo que confirma que como están las cosas hoy, habría una posible subida de tasas en el mes de diciembre. Entonces, fíjense ustedes, muchas cosas han pasado la semana pasada, muchas cosas están pasando esta semana y lo más importante, preparados para las elecciones de los Estados Unidos, que como van las cosas se está convirtiendo en el evento, digamos, más relevante en todo el mes. Como es usual, en estas charlas vamos a usar una agenda que la vamos a organizar desde el punto de vista geográfico. El primer tema que vamos a analizar es el tema de los Estados Unidos. Básicamente tres cosas nos interesan de ahí. Primero, el análisis del crecimiento del PIB que se publicó la semana pasada, qué puede pasar en la Reserva Federal y finalmente el tema, digamos, de moda, ¿no? Las elecciones en los Estados Unidos, en qué consiste todo el problema y todo, digamos, la crisis de los emails de Hillary Clinton. De ahí vamos a pasar al tema Colombia, en donde vamos a analizar igualmente tres temas, ¿no? Lo primero, lo que pasó con el Banco de la República, que esta reunión se tenía programada para el día lunes y se adelantó para el día viernes. Vamos a ver un poco lo que piensa el mercado en términos de inflación y vamos a ver nuestra proyección de inflación que se va a conocer el día sábado, es decir, la inflación correspondiente al mes de octubre. Bueno. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con esos dos temas y los invito, si quieren tener esta presentación en PDF, tenemos muchísimos otros temas. Hablamos de Brasil, hablamos de las tasas del Banco Central en Brasil, hablamos igualmente de las probabilidades que haya un recorte o un congelamiento en la producción de la OPEP. Entonces son diversos temas que nos parecen interesantes y que los invitamos a que nos escriban para que les enviemos la presentación a vuelta de correo. Bueno, entonces como les decía, empecemos primero por los Estados Unidos. Básicamente, ¿en qué consiste todo este problema de los correos? Y es que, digamos que en Estados Unidos, los funcionarios públicos de alto nivel, como cuando Hillary Clinton era secretaria de Estado, tienen por ley que usar los correos y los servidores que provee el gobierno, precisamente por seguridad nacional. En este sentido, la información de los altos funcionarios se dice en general que no pertenece a ellos. Esa información y los correos que les llegan pertenecen en general al gobierno de los Estados Unidos. Y en cierta forma lo que se dice es que son bienes públicos. Lo que pasó con el caso de Hillary Clinton es que ella tenía un servidor en su casa y no usaba, digamos, los canales que el gobierno le estaba proveyendo. Y esto implica, a la luz de las leyes de los Estados Unidos, tres problemas que son los que básicamente generan todo esta incertidumbre con los emails de Hillary Clinton. Por un lado, como primera medida, como lo mencionaba, los correos no pertenecen a las personas, pertenecen al gobierno, son bienes públicos. Y en este sentido, Hillary Clinton de una u otra forma privatizó cierta información. Segundo, muchos de los correos que ella manejaba en estas cuentas o en esta única cuenta fueron borrados. Y esto va en contra de la idea que estos bienes son públicos. ¿Por qué los borró? Pues porque ella, digamos que unificó todas sus cuentas y usó un correo personal tanto para sus labores como secretaria de Estado como
sus correos personales. Entonces lo que ella mostró al FBI, ha mostrado en la investigación, son aquellos correos que según ella pertenecen a su labor como secretaria de Estado y los correos que según ella son personales fueron borrados. Entonces hay en cierta forma una línea gris en donde finalmente digamos, los estadounidenses deben creerle a ella. Y esto evidentemente pues no gusta y genera cierta parcialidad en la justicia. Tercero, el problema del uso, según los que saben, irresponsable de la información, porque no es lo mismo usar un correo que está dado por el Estado con todas las garantías de seguridad, que usar un servidor propio para temas, digamos, muy sensibles que están relacionados a su trabajo como secretaria de Estado. Entonces, estos son los tres puntos más importantes que desembocan básicamente en una gran cosa. Primero, cierta impresión que los Clinton, y esto ha molestado en general al público, estarían por arriba de la ley, por encima de la ley. De hecho, este evento, este comportamiento, es similar al de otros funcionarios que han tenido un castigo. Entonces, que no se haga lo mismo con los Clinton o con Hillary Clinton, pues obviamente genera cierto malestar. Adicionalmente, muchos de los empleados que en ese momento trabajaban para Hillary Clinton eran pagados por ella misma. Entonces, en cierta forma, hay una línea gris en que no se sabe si los empleados de la Secretaría de Estado eran del gobierno o eran de los Clinton. Y finalmente, todo este ruido lo que ha generado es que haya una percepción que Hillary Clinton en cierta forma, no ha dicho la verdad al 100%, ha omitido algunas cosas y eso evidentemente a 11 días de las elecciones con unos candidatos tan parejos, pues obviamente es un riesgo. Fíjense ustedes, tenemos en la presentación la imagen del cierre de la semana que acaba de pasar. Y fíjense, prácticamente la caída de Trump se dio después de los debates, pero nuevamente la recuperación del mismo se está dando porque hay mucho ruido alrededor de la investigación del FBI con Hillary Clinton. Entonces, esta investigación se había cerrado el día 5 de julio, pero nuevamente el viernes se reabre porque el director del FBI determina que hay nueva información. Y el problema acá es que el director del FBI no dio mayores detalles. No, en teoría, no ha estudiado y no ha analizado los nuevos mails que tiene. Y esto, pues, en cierta forma, según algunos medios de los Estados Unidos, es un actuar que podría ser irresponsable porque obviamente va a generar un cambio en la percepción de los votantes americanos. Entonces, hasta ahora el problema comienza, la investigación básicamente está reiniciando, no se sabe si hayan emails que tengan o que impliquen realmente un actuar negativo de la Secretaría de Estado en ese momento. Simplemente lo que se hizo fue un anuncio de la reapertura de la misma porque es probable que haya nuevas pruebas. Pero obviamente con estas encuestas tan cerradas, cualquier ruido alrededor de cualquier candidato, pues obviamente lo que va a generar es que estas elecciones tengan o generen mucho más ruido del que estábamos esperando. Esta noticia se conoció el día viernes y de una vez el mercado reaccionó. Básicamente, Hillary Clinton es la candidata preferida por el mercado. Donald Trump es el candidato que los mercados no quieren. Y este hecho aumenta las probabilidades que Donald Trump termine ganando la presidencia. Y fíjense ustedes, el real mexicano mostró una tendencia al alza fuerte a partir de ese momento
El Standard Poor's, como son los activos de riesgo, mostró una caída importante y en general todos los activos de incertidumbre mostraron una caída a partir de la reapertura de esa investigación. Ahora, realmente las cosas están tan apretadas después de conocerse esta noticia y lo que se ve en esta gráfica, en la parte derecha de la diapositiva muestra que evidentemente sí, ¿no? Básicamente las cosas en este momento están empatadas. 46% a favor de Hillary Clinton, 45% a favor de Donald Trump. Básicamente la elección puede ser de cualquiera de los dos. Esto es una encuesta que hizo el Washington Post y la cadena ABC, teniendo en cuenta que, según esos dos medios, el 34% de los votantes que decidieron o que determinaron que sí iban a votar, estarían menos dispuestos a votar por Hillary Clinton después que se conoció la reapertura de la investigación el día viernes. Esto en últimas es un tercio de los votantes que van a votar podrían cambiar su voto y dejar de preferir a la candidata demócrata. Entonces, claramente, la, digamos, victoria del candidato republicano Donald Trump es un evento que pone muy nervioso al mercado. El mercado ya conoce lo que pasó con eventos como, por ejemplo, el Brexit, en donde digamos, el resultado que se dio era muy diferente al que se quería y en general al esperado. Entonces, nuevamente, este evento, estos hechos, hacen que se ponga, digamos, en la primera plana el tema político. Y básicamente, como ustedes saben, los temas políticos son lo peor que puede generar a los mercados de capitales, porque en últimas aumentan la volatilidad y aumentan la incertidumbre. Y esto básicamente creemos que es lo que va a ser el principal driver en esta semana y media que queda antes de las elecciones de los Estados Unidos. Realmente es muy difícil hacer predicciones sobre los temas electorales. Las encuestas, hay muchas que dicen que va a ganar Hillary Clinton, hay otras que dicen que va a ganar Donald Trump. Básicamente acá, si uno aplica las reglas estadísticas, lo que se llama el margen de error, estamos en un empate técnico. Y evidentemente eso va a hacer que la volatilidad en estos días sea muy fuerte y que en general los activos de riesgo sufran pérdidas precisamente porque las probabilidades que el candidato que no gusta al mercado pues han aumentado. Bueno, ahora, viendo un poco la foto de lo que pasó la semana pasada, hay un evento, hay un dato que nos parece muy importante y es la publicación del dato de crecimiento en los Estados Unidos. El dato fue bueno, el observado fue 2.9, el esperado que se estaba desde el punto de vista anualizado era 2.6. Los puntos positivos, el más importante fue, digamos, las exportaciones. Fíjense ustedes, de esta área de color violeta se pasó a esta área un poco más grande de color violeta y el punto negativo fueron o el consumo personal. Fíjense ustedes, el área de color azul que fue muy importante en el crecimiento del trimestre pasado se redujo de una forma considerable. En últimas, lo que se alcanza a ver es una tendencia al alza en los últimos trimestres y esto pues obviamente en cierta medida refuerza la idea que la Reserva Federal va a subir las tasas, no en esta reunión que viene, sino en diciembre. Prácticamente a pesar de darse una publicación por arriba de lo esperado, los futuros de Fed no cambiaron en absoluto. En la última observación daba una probabilidad altísima a que en noviembre la tasa de referencia permaneciera estable, la probabilidad es casi 91%, pero básicamente se consolida la visión que en diciembre las tasas van a subir 25 puntos básicos y ahí en ese caso estamos cercanos al 80%. Acá hay una cosa que me parece muy interesante y es que de acuerdo a lo que pase con las elecciones de los Estados Unidos y también al referendo de Italia, estas probabilidades pueden cambiar rápidamente. Y es que la Reserva Federal ha demostrado que lo único
que realmente hace que se cambie la perspectiva de tasas son los eventos políticos. Y estamos a punto de tener un evento político de marca mayor, y es que gane el candidato republicano, Donald Trump, y que en Italia el referendo le dé de alguna forma poder a los independentistas, a los opositores. Y eso, a nuestro juicio, puede cambiar el panorama de subida de tasas. Entonces, si bien estamos esperando una subida de tasas en diciembre, los eventos que van a pasar en los próximos días creemos que son completamente decisivos precisamente para reforzar o cambiar esa perspectiva. Fíjense ustedes, la publicación del dato de los Estados Unidos, aunque fue buena, no afectó muchísimo los mercados de capitales. Los tesoros tendieron a subir por unos minutos, pero después ese movimiento corrigió. El DX hizo exactamente lo mismo, y el Standard Poor's en ese momento, porque estamos hablando del día viernes, día en que se conocieron los emails de Hillary Clinton, pero antes de todo eso, básicamente el Standard Poor's fue el único que digamos, mantuvo toda esa tendencia positiva de la publicación de un PIB mayor a lo esperado. Obviamente todos estos movimientos pues ya son historia y fueron corregidos de una forma importante después de conocer el tema del FBI y Hillary Clinton, pero bueno, creo que acá el mensaje importante es determinar que hasta ahora, a pesar de las buenas noticias, el mercado no ha tenido un cambio de percepción sobre estabilidad en noviembre y subida de tasas en diciembre. Ahora veamos un poco más en el corto plazo, y es que el miércoles se va a dar la subida de tasas, perdón, la reunión, la penúltima reunión de la Reserva Federal, hablando de todo el 2016, y como es usual, en AdCap hacemos lo que nosotros denominamos el termómetro de la Fed, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Analizamos cada uno de los gobernadores, que los tenemos acá, vemos cuáles han sido sus intervenciones, sus últimas intervenciones, eh, hablando del tema de tasas de referencia, ¿no? Acá están las ideas principales, acá están las fuentes, si ustedes quieren ir al link que provee la fuente principal de estas declaraciones. Si ustedes quisieran tener una copia de este documento con los links activos, por favor escríbanos y se los devolvemos a vuelta de correo. Y lo que hacemos en últimas es calificar cada uno de los gobernadores en una escala de 1 a 5, en donde 1 es una visión totalmente dovish y 5 es lo contrario, una visión totalmente hawkish. Fíjense ustedes, acá hay una línea negra, y de acá para arriba son los que hay que tener más en cuenta, precisamente porque son los gobernadores que votan en esta reunión del miércoles, ¿no? Y con esto lo que queremos hacer básicamente es tratar de determinar cuál es el sesgo que en estos momentos tiene la Fed. Hay otra cosa, y es que hay algunos que no tienen calificación, que están de color blanco, precisamente porque a partir de la última reunión no han hablado en público o no se han referido a las tasas de referencia. Entonces nos abstenemos de tener una visión, precisamente porque no la conocemos. Esto que tenemos acá es la calificación de la anterior reunión, y toda esta es la calificación, digamos, como preparación a esta reunión. En general, la percepción, a nuestro juicio, después de hacer este ejercicio de los gobernadores de la Fed en términos de tasas, se ha vuelto un poco más hawkish. De una calificación de 3.9, nos encontramos ahora en 4.4, y esto implica que la Fed, de acuerdo a lo que está pasando, se está alineando, a nuestro juicio, hacia una subida que se daría en el mes de diciembre. Entonces ahí básicamente no hay nada. Tenemos o no hay nada nuevo, perdón, tenemos los gobernadores más hawkish, que son los que tienen una sombra de color rojo, y los menos hawkish, que en este caso pues sería solamente uno. Entonces, en resumen, con respecto a la Fed, no debería haber ninguna sorpresa. En noviembre no debería haber una subida de tasas, precisamente teniendo en cuenta el ruido de la inflación. Hay algunos gobernadores que se refirieron exactamente a ese tema.
No hay en esta reunión ni rueda de prensa ni proyecciones y en muchos casos se espera que una subida esté acompañada precisamente por proyecciones y ese sería el caso de diciembre. Obviamente, pues diciembre es el factor común entre el mercado y la Reserva Federal. Entonces, en ese sentido, el mercado no recibiría con sorpresa una subida en ese momento, por lo que creemos, y en general todo el mundo cree, que podría darse un ajuste en el mes de diciembre si las cosas permanecen como están en este momento. Bueno, en resumen, nuevamente va a haber un ruido político al lado o alrededor, en términos de tiempo, de la Reserva Federal. Este ruido político son las elecciones y básicamente esta semana y media va a estar plagada de volatilidad y en cierta forma de incertidumbre precisamente por lo que pueda pasar con esta investigación que el FBI reabrió en contra de Hillary Clinton relacionada con el manejo de la información cuando ella era secretaria de Estado. Por otro lado, no habría, digamos, sorpresas en la reunión de la Reserva Federal de esta semana. Acá lo importante sería qué va a hacer la Fed en el mes de diciembre. Bueno, ahora, continuemos con nuestro segundo tema de este video y es enfocado en el tema Colombia. Ahí lo primero que vamos a ver es la inflación. La inflación se va a conocer el día sábado y en la pantalla están viendo nuestra proyección para el mes acompañada de la misma desde el punto de vista desde el anualizado, ¿no? Entonces esto implica que prácticamente desde el 9% que alcanzamos en el mes de julio, estaríamos básicamente reduciéndonos unos meses después al 6,68 en el mes de octubre. Esto es una caída muy importante en pocos meses, algo que realmente muchos de los analistas en el mercado no tenían en sus planes, pero que honestamente, perdón, nosotros sí lo teníamos. Con las cifras actuales, nosotros estamos viendo un 5,80 para diciembre de este año y lo más importante es el movimiento que se pueda dar en el primer trimestre del 2017, donde a nuestro juicio la inflación podría llegar incluso por debajo del 4,5. Esto obviamente es producto de una continuación de la caída en los próximos meses. ¿De dónde saldría esta continuación? Fíjense ustedes, acá en la pantalla tenemos las inflaciones de octubre, las inflaciones de noviembre, las inflaciones de diciembre. Por ejemplo, en octubre, la inflación en el 2015 fue la más alta desde por lo menos 1999. En noviembre, desde el 2002. Acá estamos viendo la línea punteada. Y en diciembre, desde el 2010. Claramente, el potencial de caída es muy, muy importante. Nosotros puntualmente en el tema de alimentos vemos que puede haber una caída y fíjense, no estamos teniendo un escenario extremadamente optimista porque estamos teniendo en consideración una inflación de alimentos que no es negativa. Eso nos da una cifra que no es negativa en el mensual. En ningún caso en estos meses esperamos ver cifras negativas y este escenario base nos da esas inflaciones que ustedes están viendo y que acabo de mencionar. 5,80 a final del 2016, 4,30 a final del primer trimestre del 2017. Esta visión creo que es relevante en este momento mencionarlo. No es únicamente, digamos, planteada por nosotros, sino si ustedes ven en esta gráfica, esto es lo que el mismo Banco de la República ha dicho o lo que algunos de sus codirectores han dicho. Obviamente hay que hacer la aclaración que las declaraciones de los codirectores son personales, pero lo que queremos ver acá es
una gráfica del mismo banco en donde se aprecia la probabilidad del desanclaje de las expectativas. Es esta, digamos, esta línea de color negro en donde en el mes de enero, abril, en julio había una probabilidad muy alta, casi cercana al 100% de desanclaje, y fíjense ustedes, en la actualidad esta probabilidad pues ya se ha caído de una forma, digamos, muy importante. Y puntualmente estamos entre el 10 y el 20% de probabilidad de desanclaje. Nosotros creemos que un escenario de ese estilo muestra que el Banco de la República en cierta forma está muy tranquilo con los datos de inflación, como van a salir, consolida en cierta forma la posibilidad que la inflación siga cayendo y obviamente a nuestro juicio abre la probabilidad que el recorte de tasas se dé antes de lo esperado. Esto es el resultado de la encuesta última de tasas del Banco de la República. En general ahí se habla no solamente de tasas del banco, sino de inflación y crecimiento. Fíjense en esta diapositiva, el mercado estaba esperando un 6,77 para el 2016 y ahora está esperando niveles inferiores al 6%, 5,98, una corrección muy importante que demuestra que en cierta forma cuando hay una subida de la inflación se genera un círculo vicioso y cuando hay una caída de la inflación se genera un círculo virtuoso en la cual los agentes con esa caída de la inflación observada esperan que haya una caída muy fuerte en la inflación observada del futuro, es decir, en la inflación esperada. Aquí me parece importante mencionar que nosotros siempre hemos mantenido la observación del 5,80 a pesar que la inflación se ubicara por allá en el cerca al 9%. Bueno, en otros temas relacionados precisamente con esta encuesta, se ve que el Banco de la República estaría esperando o el mercado está esperando un recorte de las tasas de interés que se terminaría dando en el mes de enero. Básicamente, antes se hablaba del mes de marzo, ahora estamos mucho más en el mes de enero. Básicamente este movimiento ha sido muy agresivo y creo que nuestra visión actualmente, que es o noviembre o diciembre, ya no difiere mucho de lo que espera el mercado, porque el mercado ha adelantado su esperado de fecha de recorte de tasas y como les decía, ahora estamos en el mes de enero. Y esto es el resultado precisamente de una visión que tiene el mercado de en general una economía más débil de lo que se esperaba, por lo menos hace unos meses, ya que el mercado está viendo que es probable que se alcance un crecimiento para este año, el 2016, muy por debajo de lo que veíamos hace un año y se está ubicando cercano al 2%. Entonces creo que se está dando una combinación perfecta para que se recorten las tasas de referencia. Por un lado, una posibilidad de crecimiento mucho más débil de lo que se estaba esperando, junto a un escenario de caída de la inflación de una forma importante. Y esto, a nuestro juicio, es lo que se puede ver en el comunicado oficial que se publicó el día viernes a propósito de la Junta del Banco de la República. Como todos sabemos, las tasas se mantuvieron constantes, pero en general hay varios puntos que nos parecen importantes, ¿no? Todas las referencias que se hacen a la inflación muestran una caída fuerte. Si uno compara el comunicado anterior de agosto con el de esta ocasión, todas las referencias, como les decía, en términos de precios que el banco hace, mostraron una caída. Adicional a eso, eh, todas las referencias que se hacen en términos de crecimiento igual muestran un enfriamiento de la economía que puede ser mayor al esperado. Puntualmente, el banco recorta su proyección de crecimiento para este año y la lleva al 2%. Y este dato, a nuestro juicio, es muy importante porque fíjense ustedes, el primer trimestre fue 2,5%, el segundo trimestre fue 2%. Para que el banco espere un crecimiento en todo el año de 2% es porque por lo menos el crecimiento de la economía en el tercer y el cuarto trimestre
sería entre 1,6 y 1,7%. Y creo que estas cifras no estaban, digamos, en las cuentas de nadie, ni siquiera del gobierno, pues, que realmente son los más optimistas. Y creo que nuevamente esta combinación de dos eventos, una inflación a la baja y un crecimiento también a la baja más fuerte, de lo que se estaba esperando, pues genera las condiciones, digamos, óptimas para que se dé un recorte de tasas de referencia antes de lo que se estaba esperando. Bueno, otras cosas que nos parecen importantes mencionar del comunicado del banco: se espera un déficit en cuenta corriente mucho más bajo, algo que realmente es una muy buena noticia, 4,75% desde 5,3 como porcentaje del PIB, obviamente. Se determinó que no hay un estimativo, digamos, claro, que diga cuánto va a subir o cuánto podría estar afectada la inflación después del tema de la reforma tributaria, y obviamente se da un respaldo a la reforma tributaria teniendo en cuenta que garantiza o por lo menos le da una mayor o una mejor visión a a la sostenibilidad fiscal del país. Y finalmente se determina que la decisión fue unánime, ¿no? Todos los miembros votaron por mantener las tasas quietas. Entonces, en conclusión, creemos que las condiciones se están dando para que el Banco de la República comience su ciclo expansionista mucho más antes de lo esperado. El mercado lo ve, digamos, ve una inflación mucho más manejable, la ve ya por debajo del 6%. El crecimiento realmente es la variable que a nuestro juicio debe preocupar, y esto implicaría un recorte de tasas. Bueno, ahora, para esta semana, como les decía, van a haber muchos datos, pero el más importante termina siendo el sábado, en donde se va a conocer la inflación correspondiente al mes de octubre. Y como en otros mercados emergentes, esta semana vamos a estar muy pendientes de cómo pueda desarrollarse el tema de las elecciones de los Estados Unidos. Obviamente, por ser un tema tan importante, digamos que las buenas noticias que pasen acá en el tema local, pues van a estar en cierta forma empañadas por el desarrollo de estas elecciones. Creo que de aquí hasta las elecciones, esta semana y media, ese va a ser el tema, y básicamente nos vamos a mover alrededor de cada encuesta, de cada declaración y de cada, digamos, avance en la investigación del FBI. Bueno. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y como siempre hay algunas ideas que les queremos dejar a lo largo de esta semana que nos parecen importantes que tengan en cuenta. Primero, la OPEP se va a reunir el 30 de noviembre. Cada vez las posibilidades, digamos, no son tan claras de llegar a un acuerdo, precisamente porque hay algunos países en los últimos días que han determinado que no estarían dispuestos a congelar su producción, hablando puntualmente del caso de Irak. Por otro lado, la Reserva Federal se va a reunir el día miércoles. No se esperan que se tomen decisiones. El ajuste en términos de tasas estaría hasta en diciembre, y obviamente estaría determinado por el resultado de los eventos políticos, que en últimas son los que hacen que la Fed tome decisiones. Y finalmente, en Colombia, el Banco de la República dejó las tasas estables, y en este sentido creo que las condiciones se están dando para que se dé un recorte de tasas antes de lo esperado. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, si tienen alguna duda o sugerencia, escríbanos a los correos que tienen en la pantalla. Si quieren tener esta misma presentación en formato PDF, por favor, escríbanos también y se la devolvemos para que puedan tener acceso a todos los temas que no tratamos en este video y a todos los documentos que tienen vínculos activos. Muchísimas gracias y espero que tengan una feliz semana. Hasta luego.